Imagina que tu sueño es ser un jugador profesional de un juego RPG y tras años de esfuerzo logras convertirte en un jugador legendario, el cual ha ganado varias ligas profesionales, pero de repente eres expulsado de tu propio equipo, así que debes empezar desde cero con una cuenta nueva para volver a la cima mientras te enfrentas a tus viejos rivales. Y es por eso de que hoy te traigo The King Avatar y su película resumidos en unos minutos. La película comienza hablándonos acerca del videojuego Glory, el cual se volvió tan popular que ha sido reconocido como un eSport en China, por lo que dentro de poco se celebrará la primera liga profesional, en la que participarán equipos de todo el país. Y luego en un cambio de escena se nos presenta el protagonista llamado Yeshiu, el cual es un jugador profesional de Glory que trabaja en un ciber con su mejor amigo llamado Mukyu, quien también es un jugador que se especializa en la creación de armas personalizadas del juego, por lo que le dice al prota que dentro de poco creará una poderosa arma para él. Y en eso aparece el jefe de ambos llamado Tao, quien les pide que atiendan a los clientes que se encuentran en el ciber, por lo que el prota y Mukyu empiezan a trabajar. Y tras esto ambos van a su casa y antes de entrar Mukyu le ofrece al prota participar en la liga profesional de Glory, pero en eso aparece la hermana menor de Mukyu llamado Mucheng, la cual interrumpe la conversación mencionando de que les dejó comida servida en la mesa, así que ambos proceden a ir a comer. Ahí Mukyu le revela al prota de que él desea ganar la liga y recibir el trofeo de oro, por lo que le pide ayuda al prota nuevamente, pero él comienza a tener sus dudas debido a que su familia no toma en serio los eSports, así que decide pensarlo un poco más. Luego al día siguiente vemos como Tao se encuentra perdiendo una misión de Glory, por lo que él decide pedirle ayuda al prota y a Mukyu, a lo que ambos claramente aceptan. Una vez dentro del juego, ellos se unen al equipo de Tao, quien decide dejarle el liderazgo al prota, para así evitar que el equipo enemigo logre quedarse con el bot de la zona, el cual resulta ser el equipo favorito para ganar la liga llamado Royal Style, por lo que el prota empieza a delegar varias tareas a los miembros de su equipo, y luego el prota y Mukyu comienzan a enfrentar al vicecapitán del Royal Style llamado Guo, así que este se encuentra a cargo de esta batalla, así que este comienza a pelear contra el prota automáticamente, y mientras tanto Tao y los demás se encargan de derrotar a los otros enemigos, y tras demostrar lo bien que luchan en equipo, el prota y Mukyu logran derrotar a Guo, por lo que el equipo de Tao consigue quedarse con el bot de la zona, y después de esta misión el prota decide volverse un profesional y participar en la liga, así que él se reúne con su hermano mayor, a quien le dice de que se volverá un profesional en Glory sin importar lo que piensen sus padres. Al escuchar esto su hermano decide apoyarlo y entregarle un tapabocas, con el cual podrá evitar ser descubierto, así que el prota lo acepta. Luego se reúne con Mukyu y con Mucheng, quien les dice de que claramente les preparará arroz frito. Al escuchar esto el prota y Mukyu empiezan a recordar el día en el que ambos se conocieron, en donde vemos que Mukyu era el mejor jugador de Glory en la zona, pero un día apareció el prota para retarlo y ganarle, y durante el duelo vemos cómo aparece Mucheng para buscar a su hermano, por lo que Mukyu decide invitar al prota a su casa, y una vez ahí Mukyu le ofrece al prota quedarse a vivir con ellos, ya que él vivía solo con su hermana, y tras recordar esto ambos deciden marcar su objetivo de ganar la liga, por lo que estos deberán conseguir 4 miembros más, junto a los fondos necesarios, pero en eso aparece Tao y les dice de que él se encargará de todo lo que necesiten para crear el equipo. Al escuchar esto ambos se alegran bastante, y en eso deciden nombrar al equipo Excelendera, y tras la noticia los chicos reúnen a los miembros que necesitan para competir, los cuales son unos jugadores llamados Magic, Shadow, Spring y Breaker. Así se nos revela de que el prota será el capitán mientras que Breaker será el vicecapitán. Al ver que todos están reunidos, Tao decide comenzar con las firmas para inscribir al equipo, pero en eso Mukyu se da cuenta de que dejó su identificación en la casa, por lo que claramente decide ir a buscarla. Ahí el prota le menciona de que está lloviendo mucho afuera, así que Mukyu agarra el paraguas y sale corriendo a la casa. Tras unos minutos logra llegar y recoger su tarjeta, y después de darse cuenta de que Mukyu aún no regresa, el prota decide automáticamente llamarlo, pero ahí se percata de que no contesta el teléfono debido al clima, y luego en un cambio de escena vemos como la fuerte lluvia derriba un árbol, el cual ocasiona que un carro se desvíe y se estrella accidentalmente con Mukyu, así que literalmente lo dejaron hecho picadillo, quien a pesar de llegar al hospital consciente fallece tras unos minutos después, lo cual ocasiona que tanto Mucheng como el
prota queden completamente devastados tras esta pérdida. Y días después vemos cómo los miembros de Excellent Era están reunidos, y ahí Tao les dice de que necesitan encontrar un sustituto para Mukio si desean participar en la liga. En eso aparece Musheng, el cual vino para llevarse las pertenencias de su hermano, y antes de irse ella le pide a todos que no se rindan, ya que participar y ganar la liga era el mayor sueño de su hermano mayor, y tras esto automáticamente se retira, pero Spring decide ir tras ella para acompañarla, y ahí Musheng le dice de que su hermano le enseñó a cuidarse por ella misma, pero tras unos segundos rompe a llorar, por lo que Spring la abraza para consolarla, y mientras tanto el prota les dice a los chicos de que aún no se rindan, por lo que todos deciden pasar los siguientes días intentando reclutar al sexto miembro, pero en eso se dan cuenta de que la mayoría de los profesionales ya pertenecen a un equipo, así que los chicos empiezan a perder las esperanzas, pero en eso reciben la noticia de que el prota se encuentra luchando contra un nuevo jugador, el cual resulta ser un chico llamado Minkai que decidió apostar con el prota, y tras unos minutos el prota logra claramente derrotarlo, por lo que Minkai se ve en la obligación de entrar a Excellent Era debido a la apuesta, y luego el prota vuelve a casa para prepararle la comida a Musheng, y después le entrega un personaje de Glory, el cual fue creado por Mukio a modo de regalo para ella antes de morir, por lo que ella lo recibe claramente, y luego en la noche el prota y los chicos se presentan a la primera fase de la liga, en donde se enfrentarán a un equipo llamado Blue Rain en 3 rondas, siendo que la primera consiste en un duelo individual, la segunda en un 3 vs 3 y la tercera en un 5 vs 5, como si una partida de LOL estuviéramos hablando, en donde podrán usar al sexto miembro como sustituto en cualquier momento, y tras vencer en las 3 rondas vemos como Excellent Era logra pasar a la siguiente fase, por lo que el equipo comienza a volverse muy pero muy famoso, y tras esto el prota empieza a pasear con Musheng por la ciudad, y ahí le pregunta por qué no ha ido a verlos a la liga, pero en eso Musheng se queda callada, así que el prota decide no seguir con el tema, y luego al día siguiente vemos cómo comienza una nueva fase de la liga, en donde Excellent Era se enfrenta a Royal Style. Ahí se nos presenta el verdadero líder de Royal Style llamado Liang, el cual es todo un prodigio de Glory, así que con su ayuda Royal Style logra empatar en las primeras rondas contra Excellent Era, llegando hacia la última en donde solo se encuentran 2 miembros de cada equipo en pie, por lo que los 4 empiezan a dar su máximo esfuerzo, pero en eso Liang se da cuenta de que Minkai no es bueno trabajando en equipo, así que él decide usar esto a su favor para tenderle una trampa al prota con el que logra eliminarlo, lo cual ocasiona de que el Excellent Era pierda durante una segunda fase contra Royal Style, y tras esta partida el prota se encuentra accidentalmente con Gu en un pasillo, quien le pregunta el por qué no asistió a la entrevista tras el juego, a lo que él le responde diciéndole de que no se le da muy bien hablar en público, y tras hablar durante un rato Gu le revela de que Minkai asistió a un campamento de Royal Style, pero debido a su falla de cooperación fue expulsado de inmediato. Al escuchar esto el prota se asombra mucho, y por otro lado vemos cómo los chicos se encuentran sermoneando a Minkai, ya que por su culpa perdieron esa ronda, por lo que Minkai se enoja y decide automáticamente irse, y en eso el prota aparece y les dice a todos de que él es el capitán del grupo, así que debería tener toda la responsabilidad de haber perdido. Y luego al día siguiente el prota se reúne con Minkai, quien se encuentra intentando sacar un muñeco de una máquina expendedora, pero claramente este empieza a fallar. En eso el prota usa la máquina y logra sacar un muñeco fácilmente, ocasionando de que Minkai se asombre mucho, pero en eso el prota le dice de que pudo sacar el muñeco gracias a su ayuda, y que por cada uno de sus intentos el muñeco quedaba aún más afuera en una posición para fácilmente el prota sacarlo, y tras esto el prota es citado por Tao, quien le dice de que gracias a la popularidad del equipo ahora varios jugadores desean unirse a ellos, así que él le pide al prota que escoja uno, en caso de que Minkai quiera traicionarlos, pero en eso Minkai aparece frente a ellos y tras escuchar por accidente las palabras de Tao, decide renunciar automáticamente al equipo, y luego el prota le dice a Tao de que él no desea dejar a Minkai, ya que él posee un gran potencial, y después de este percance vemos cómo pasan los días, y en eso se nos revela de que Excellent Era y Royal Style clasificaron a la gran final, pero todos comienzan a preguntarse cómo podrán participar con solo 5 miembros, y luego en un cambio de escena vemos cómo el prota se reúne nuevamente con Minkai, los cuales se encuentran haciendo una carrera debido a que Minkai odia perder contra el prota. Al terminar la carrera el prota le dice a Minkai de que él sigue siendo el sexto miembro del equipo, por lo
lo que este lo estará esperando. Y tras esta conversación comienza la gran final de la liga entre Excellent Era y Royal Style. En eso vemos como los chicos están muy pero muy nerviosos, pero el prota los tranquiliza a todos diciéndole de que ellos tienen una arma secreta, y de esta manera los chicos salen a jugar la gran final. Y por otro lado vemos como Musheng se encuentra deprimida en su casa, pero en eso observa el regalo de su hermano que le dejó, así que ella decide probarlo, y en eso ve el personaje de Mukio que hizo para ella, lo cual ocasiona que Musheng empiece a llorar debido a que le encantó el personaje, así que ella decide ir a la gran final para apoyar al prota y a los chicos. En un cambio de escena vemos como los chicos están a punto de empezar la ronda final, el cual claramente se va a decidir todo, y ahí el prota empieza a hablar de los rangos positivos de cada uno de los chicos, lo cual ocasiona que estos ganen mucha más confianza, y tras esto vuelven a la arena para el último enfrentamiento, en donde vemos que la última batalla será en la biblioteca de 2 pisos, y en eso el prota decide crear un plan, por lo que este envía un ascensor vacío como señuelo, y tras abrirse este aparece sobre él y ahí comienzan a pelear contra los Royal Style, y en eso aparece Lian, pero Magic usa su hechizo con el cual derrumba el piso para que Lian caiga, y ahí este se ve rodeado por los chicos mientras que el prota lucha con el resto. Al ver esto, Lian intenta buscar un mejor sitio para tener la ventaja, sin embargo Minkai aparece frente a él, revelándonos así de que él era el arma secreta de Excellent Era, pero en eso aparece Guo para asistir a su capitán, así que estos se unen para luchar todos juntos, y de esta manera el desafío final comienza a verse igualado, pero en eso el prota logra derrotar a un miembro del Royal Style, y ahí se nos revela de que este planea usar una habilidad especial, lo cual solo puede activarse si su combo de golpes llega a 120 hits, y en eso el prota se quita el tapabocas y le dice a los chicos de que ganarán la final, por lo que todos se alegran y deciden confiar en el líder que es el prota. En ese momento aparece Musheng en la grada, y ahí comienza a apoyar a los chicos, lo cual ocasiona que el resto del público empiece a apoyarlos también, y tras esto vemos como Minkai logra derrotar a otro miembro de los Royal Style, y por otro lado Spring activa una bomba para sacrificarse y eliminar al otro enemigo. Después de esto Magic usa su hechizo para proteger a Shadow del fuego del escenario, y luego lo envía con el prota usando el poco mana que le quedaba, ocasionando que Magic sea eliminado lastimosamente por el fuego. Y por otro lado Minkai usa una habilidad para crearle un camino al prota por medio del aire, lo cual ocasiona que este también quede eliminado debido a las llamas de la biblioteca, y luego Breaker y Shadow se sacrifican para poder curar al prota. Tras esto el prota usa un poderoso ataque con el cual elimina a Guo, el cual ocasiona que este llegue al combo 120 y libere su habilidad llamada Battle Spirit. En eso vemos como solo quedan de pie el prota y Lian, claramente los líderes de todos los equipos, así que ambos comienzan a pelear usando su máximo poder, lo cual ocasiona que todo el mundo quede en shock, ya que los dos muestran ser increíbles jugadores, y tras varios minutos luchando vemos como ambos quedan con muy poco HP, por lo que Lian decide terminar con este último ataque. Sin embargo el prota usa un hechizo de bajo nivel con el cual logra detener a Lian, y tras esto lo atraviesa con su lanza, por lo que Lian pierde sus últimos puntos de vida y es totalmente eliminado, lo cual ocasiona de que Excellent Era gane la liga profesional de Glory, así que los chicos se ponen completamente felices, y en eso el prota se alegra por haber podido cumplir el sueño de su mejor amigo, y así termina la primera película. Y años después de la primera liga vemos como Glory está a punto de celebrar su 10º aniversario, y tras esto se nos presenta el prota nuevamente, quien ahora es considerado una leyenda dentro del juego, ya que gracias a él Excellent Era ha ganado 3 campeonatos consecutivos, y tras esta explicación Musheng aparece en el cuarto del prota, y al verla el prota se prepara para salir junto a ella, y luego ambos llegan a la sede principal de Excellent Era, donde se nos revela de que ahora el prota es el único miembro antiguo que queda, pero en eso el manager le dice de que el club ha decidido quitarle el puesto como líder del equipo, ya que a partir de ahora el líder será un chico recién transferido llamado Sun, el cual también se quedará con el personaje legendario del prota llamado Hoja de Otoño, así que el prota se ve en la obligación de entregárselo, y luego el manager le dice de que ahora debería continuar con el club como un entrenador, pero el prota le dice de que va a cancelar su contrato y se va a retirar, lo cual quiere decir de que este tendrá que esperar un año entero para volver a jugar profesionalmente, así que firma el contrato y luego se retira de la sede junto a Musheng, a quien le dice de que él nunca tuvo valor comercial dentro de Glory, así que le
pide que regrese a su casa mientras él buscará la manera de descansar. Y luego el prota comienza a pasear por la ciudad, pero en eso se cruza con un cybercafé llamado Happy, así que él decide entrar debido a que afuera hace mucho frío. Una vez ahí se da cuenta de que el ciber está completamente lleno, por lo que el prota empieza a pasear por el establecimiento y ahí se encuentra con la dueña de Happy llamada Chen, el cual está jugando una partida de Glory. Tras haber perdido varias veces, ella decide dejarle el puesto al prota e irse, pero en eso recuerda de que dejó su sesión iniciada y decide regresar. Ahí se da cuenta de que el prota había ganado una partida que inició recientemente, lo cual ocasiona de que Chen se sorprenda de sus habilidades, y ahí ella piensa de que él es el legendario jugador que controla a Hoja de Otoño, pero después ve la identidad del prota y ahí se da cuenta de que él tiene un nombre muy distinto, ya que el prota decidió usar su apodo dentro del juego y nunca mostró su rostro en público, así que Chen lo descarta y luego el prota le pregunta a Chen si puede trabajar en el ciber, a lo que ella acepta y lo contrata como supervisor en el turno de la noche. Y tras esto Chen le menciona al prota que el 10º servidor de Glory está a punto de abrir, por lo que el prota decide crear un nuevo personaje llamado Jun para empezar desde cero. Y tras crear su personaje, el prota le revela a Chen de que él es el jugador legendario, pero Chen claramente no le cree. Luego el prota entra al nuevo servidor de Glory, en donde se da cuenta de que hay muchas personas que antes y después el prota empieza a hacer varias tareas de principiante, y tras esto entra en un depósito que solo él conoce, en donde libera un arma personalizada llamada Myriad, el cual es un paraguas multiuso que fue creada por él y Mukio años atrás. Y luego el prota se reúne a un evento con un grupo de jugadores novatos, el cual es liderado por un chico con más experiencia llamado Yue, y tras avanzar un poco el grupo se encuentra con un boss llamado Shadow Cat. Así todos comienzan a luchar contra él, pero en eso el prota se da cuenta de que Yue planea hacer que todos mueran, para así quedarse con los ítems del boss. Así que el prota decide no ayudarlo y ver cómo sus compañeros empiezan a ser eliminados. Tras ver cómo Yue es destruido por el Shadow Cat, el prota decide entrar ahora sí en acción, así que este utiliza la habilidad de Myriad y destruye el boss por su propia cuenta. Y luego el prota vuelve a la primera villa, en donde todos comienzan a hablar muy mal de él, debido a que Yue les contó lo que ocurrió. Pero en eso el prota le pide a Yue formar un grupo para tomar una nueva misión junto a él nuevamente, por lo que Yue se asombra al escuchar todo esto. Pero tras presenciar tanta insistencia, Yue decide agregarlo de nuevo, y luego el grupo se dirige hacia un bosque, en donde el prota demuestra su gran habilidad en Glory, dejando sorprendidos claramente al resto. Y tras esto el grupo llega a una cueva en donde son emboscados por unas arañas, pero el prota las derrota muy fácilmente. Luego aparece el boss de la cueva, el cual resulta ser una araña gigante, así que el grupo empieza a pelear contra ella con las indicaciones del prota, y después de unos minutos el grupo logra eliminar al boss, pero en eso aparece un boss oculto, así que el prota decide crear un plan para claramente derrotarlo. Y durante la batalla el prota revela que su personaje Jun no posee ninguna clase, por lo que este puede a menor nivel usar la habilidad de cualquier clase de juego, y después de un rato el grupo logra derrotar al jefe oculto, por lo que el prota comienza a ganarse un nombre en el servidor poco a poco, así que este recibe la invitación a una misión de un sujeto conocido como River, el cual viene de un gremio perteneciente al equipo de Blue Rain. En eso el prota acepta con la condición de recibir algunos objetos raros, por lo que River acepta, y tras esto el prota se desconecta del juego, y ahí le pregunta a Chen dónde dormirá, a lo que ella le responde llevándolo al segundo piso del local, en donde se encuentra un gran departamento con un pequeño cuarto, así que el prota se acuesta y se duerme en muy pocos segundos. Y luego en la noche el prota vuelve al cibercafé. Ahí se da cuenta de que el manager de Excelenera está anunciando el retiro oficial del prota, por lo que todos los jugadores de Glory se ven afectados tras esta noticia. Y luego el prota desea salir del local para fumar un cigarrillo, y una vez afuera se encuentra con Chen, el cual está llorando debido al retiro del jugador legendario, y tras estar hablando un rato decide volver a entrar. Una vez dentro el prota vuelve a jugar Glory, y ahí se une con River y su equipo en la entrada de una mazmorra, pero en eso el prota comienza a actuar arrogante frente a ellos, por lo que algunos de los miembros de River se molestan con él, pero aún así entran juntos a la mazmorra de hielo, y ahí el prota se adelanta para llamar la atención de los monstruos de la zona, revelándonos de que estos son pequeños goblins, y en eso el prota empieza a traer a la horda de monstruos para eliminarlos de una vez, lo cual ocasiona
ocasiona que River se sorprenda tras escuchar su plan, pero el prota empieza a demostrar su gran habilidad para esquivar los ataques y luego hace que Myriad cambie de forma a una ametralladora, lo cual usa para derrotar a varios goblins a larga distancia, lo cual ocasiona que la horda entera vaya a atacarlo, por lo que el prota los atrae a todos hacia su grupo, y en eso el grupo de River se empieza a eliminar a los goblins usando distintos hechizos y habilidades, ocasionando de que estos rompan el récord de tiempo, al terminar la mazmorra en muy pocos minutos, y tras terminar la misión el prota decide dejar de colaborar con el gremio de River, y luego este sube al segundo piso del ciber, en donde se encuentra a Shen claramente, la cual se quedó dormida tras haber llorado, por lo que este le deja una sábana y luego se va a dormir, y tras unas horas se vuelve al trabajo y ahí se da cuenta de que Shen ha recibido una llamada, en el cual ella se entera de que una antigua empleada del ciber ha vuelto de sus vacaciones, por lo que ella sale del local para ir a buscarla, y tras unas horas se encuentra con su empleada llamada Tang, a quien recibe con gran cariño, y tras esto ambas vuelven a Happy. Una vez ahí Shen le pide ayuda a Tang en un juego, ya que ella está a punto de enfrentarse con un profesional, así que claramente Tang acepta. En eso ella comienza a mostrar lo veloz que es con el teclado, lo cual hace que el prota se interese en ella. Luego Tang logra vencer fácilmente al profesional en unos pocos minutos, y tras esto Shen le pregunta el por qué no juega Glory, a lo que ella le responde diciéndole de que no lo juega porque es muy fácil, lo cual ocasiona que claramente el prota se sorprenda, y en eso Shen decide hacer que Tang se enfrente al prota en un duelo de Glory, a lo que ambos aceptan para medir sus niveles, pero en eso el prota decide apostar una caja de cigarrillos, y al ver esto Tang decide apostar dinero debido a que no tiene cigarros, y de esta manera comienza la pelea entre ambos 1v1, pero en eso el prota demuestra lo hábil que es en el Glory, y tras usar varias habilidades derrota a Tang muy fácilmente, y luego el prota le dice a Glory de que no es un juego tan fácil como ella lo dice, ya que para ganar no solo necesita ser rápida en el teclado, pero tras haber sido humillada Tang decide apostar más dinero para tener su revancha de una vez. Sin embargo el prota empieza a vencerla consecutivamente y a pegarle unas cuantas pataditas como lo haría un verdadero fan del T-Match, y tras varias partidas el prota decide levantarse de su asiento e irse, y en ese momento Tang le pide a Shen que le cree una cuenta de Glory, ya que ella planea derrotar al prota en su propio juego, por lo que al día siguiente ella obtiene un personaje llamado Mist, y ahí decide usar la profesión que tenía de hoja de otoño, lo cual era de mago guerrero, y ahí Shen decide mostrarle una guía para usar la mejor clase, pero en eso el prota interrumpe la conversación revelando de que él fue el quien escribió esta guía, por lo que le dice de que pronto la va a revisar para actualizarla, ya que él la escribió hace muchos años atrás y claramente está desactualizada con lo que piensa actualmente. Tras esto el prota sale a fumar un cigarrillo, pero en eso escucha por unos chicos que pasan que se acerca un gran evento de Glory, en el cual aparecerá un boss mundial llamado Pistolero de Sangre, así que el prota decide participar en este evento, y luego en un cambio de escena vemos como el pistolero aparece en el gran cementerio, y ahí se encuentra a 3 gremios intentando eliminarlo, pero en eso aparece un chico llamado Bao y comienza a pelear contra el pistolero, y ahí empieza a hacerle bastante daño, pero tras unos minutos Bao comete un error y cachetea al pistolero, lo cual ocasiona que el pistolero active toda su furia, por lo que Bao empieza a huir de él automáticamente, pero en eso aparece el prota y comienza a luchar contra el boss por su propia cuenta, y en eso le pide a Bao que lo agregue en su grupo para dividir las recompensas, a lo que claramente Bao acepta, así que en eso aparecen los compañeros de Bao y junto al prota empiezan a atacar consecutivamente al pistolero, lo cual ocasiona que el pistolero entre en su última fase e invoque una horda de zombies, los cuales empiezan a atacar a los miembros de los 3 gremios presentes, y por otro lado el prota y Bao atraen al boss hacia una zona abierta, y en eso aparece el grupo de Yue, los cuales fueron citados a este sitio por el mismísimo prota. Ahí todos empiezan a luchar contra el pistolero de sangre usando su máxima fuerza, y tras unos minutos el prota y los chicos logran derrotarlo y quedarse con las recompensas, y luego en un cambio de escena Shen empieza a escuchar la conversación de unos chicos, los cuales hablan acerca de las hazañas del nuevo jugador llamado Jung, por lo que Shen claramente se asombra, y tras esta misión el prota decide acostarse a dormir, pero en eso él luego anuncia que un nuevo grupo ha roto el récord que hizo el prota con River, y ahí él se da cuenta de que el grupo pertenece a Excelendera, por lo que el prota decide ponerse en contacto con un mago, ya que este planea crear un grupo para romper nuevamente el récord de tiempo, revelándonos en el proceso que
dentro del equipo estará un artillero que el prota conoce. Al darse cuenta de esto, Shen le pregunta de quién se trata, pero el prota le dice que claramente esto es un secreto y que así lo va a mantener. Y luego al día siguiente en la noche vemos cómo empieza una partida muy profesional, el cual se enfrentan Excelenera contra el equipo llamado 301, por lo que todos empiezan a ver cómo Sun debuta con hoja de otoño, demostrando que es capaz de vencer a otros jugadores de alta categoría por su propia cuenta, lo cual ocasiona que Shen se emocione al ver esto, pero en eso el prota le menciona de que si siguen jugando como lo están haciendo perderán, ya que él notó que Sun no está jugando de la manera más óptima para su equipo, y en eso el prota le dice a Shen de que Glory nunca fue un juego para jugar solo, y tras esto empieza la última ronda entre el duelo profesional entre ambos equipos, en donde se nos revela de que Muchen ahora es una jugadora profesional, la cual juega para el equipo lastimosamente de Excelenera, pero en eso vemos cómo este equipo comienza a perder poco a poco, y ahí Shen se da cuenta de que el prota tenía toda la razón, pero cuando Excelenera está a punto de perder la electricidad se corta en el ciber, y tras unos minutos esta logra ser arreglada, y horas después el prota y Tang se quedan hasta tarde en Happy, y por otro lado vemos como dos chicos llamados Ao y Yeui caminan por la calle y ahí se nos revela de que ambos pertenecen a Excelenera, pero Ao se encuentra en estado de ebriedad debido a que perdieron hace poco contra 301, por lo que ambos deciden pasar al café Happy para descansar un rato. Una vez dentro se encuentran con el prota, y ahí Ao empieza a burlarse de él por su situación actual, y ahí le revela de que él ahora es el vicecapitán de Excelenera, pero en eso el prota decide burlarse de Ao para pagarle con la misma moneda, diciéndole de que como vicecapitán debió haber asistido a Sun para no perder como lo hicieron. Luego el prota le pide que se retire del ciber debido a que no acepta personas ebrias, por lo que Ao y Yeui deciden irse, y tras esto el prota le pide a Tang que se prepare para ir a la mazmorra de hielo, por lo que tras unos minutos ambos se reúnen con un mago llamado Crowd, y a ellos se les une Bao. Luego el prota les avisa de que el último miembro ha llegado, y a lo lejos vemos cómo se acerca Muchen con una cuenta secundaria, el cual revela ser el artillero que el prota había reclutado, así que el grupo entra a la mazmorra, en donde son recibidos por la horda de goblins de la anterior vez, y ahí el grupo empieza a luchar contra ellos, y durante el evento Tang y Bao empiezan a mejorar cada vez más, y en eso el prota le dice a Tang de que cuando pelean en equipo se pueden volver más fuertes. Por otro lado, Muchen demuestra su habilidad con la artillería, con la cual logra eliminar a varios goblins por su propia cuenta, pero al ver esto el prota envía un mensaje privado a Muchen pidiéndole que se contenga, ya que si continúa así podría revelar su verdadera identidad a lo que ella acepta. Tras esto el grupo finaliza la mazmorra sin poder romper el récord, por lo que el prota decide pasar los siguientes días entrenando a los chicos, para que así mejoren poco a poco, y tras varios días estos vuelven a la mazmorra de hielo, y en eso logran romper el récord de tiempo nuevamente, por lo que Ao se entera de esto, así que este decide usar una cuenta secundaria para engañar al prota, y ahí le pregunta si puede trabajar con él en las misiones, a lo que el prota claramente acepta y lo incluye en el grupo para un evento, pero en eso Yeui aparece y le dice a Ao que dentro de poco tendrán un nuevo partido, ocasionando que Ao se sorprenda debido a que no lo recordaba, por lo que él asiste al juego completamente desconcentrado, y ahí termina perdiendo contra un jugador llamado Rain, el cual resulta ser el vicecapitán de Blue Rain, y tras una secuencia de golpes Rain logra derrotar a Ao. Después de este partido Ao intenta ponerse en contacto con el prota para engañarlo de nuevo, pero en eso el prota le dice que siempre supo su verdadera identidad, ya que él enseñó todo lo que Ao sabe, lo cual ocasiona de que Ao claramente se sorprenda, y luego el prota elimina el chat, y tras esto vemos como un sujeto misterioso entra en la tienda, y al verlo el prota lo invita a la parte trasera del ciber, en donde el sujeto misterioso revela ser Rain, el cual resulta ser un viejo conocido del prota que fue citado por él, para que lo ayude a completar una misión en el servidor 10 debido a que claramente él es un pro, así que el prota reúne a Tang, a Bao y a Muchen nuevamente, y con la ayuda de Rain empieza a pelear contra una gran horda de zombies, y durante el evento los chicos se asombran por la gran habilidad de Rain, pero también se dan cuenta de que él habla demasiado, por lo que todos intentan evitarlo. Después de unas horas jugando vemos como los chicos logran batir un nuevo récord gracias a Rain, y en eso Bao recibe la notificación del récord del prota, por lo que este se asombra mientras se da cuenta de que lo hizo con ayuda de Rain, y por otro lado vemos como Rain está
está a punto de irse del ciber, pero antes de hacerlo le pregunta al prota el por qué se retiró, y él le responde de que diciendo que tomó la responsabilidad como líder, ya que el rendimiento del equipo no estaba siendo el más indicado, y luego Rain le pregunta el por qué no optó por la transferencia de equipos, pero al escuchar esto el prota le menciona que lo hizo por Muchen, ya que si cambiaba de equipo Muchen hubiera terminado su contrato de año y medio, lo cual ocasionaría que ella dejara de jugar profesionalmente al igual que él. Tras escuchar esto, Rain se da cuenta de que el prota volverá tras un año y medio, por lo que se empieza a preocupar porque él puede perder su habilidad como profesional, pero en eso el prota le asegura a Rain de que lo vencerá una vez vuelva, ya que él ha ganado la mayoría de duelos 1v1 que han tenido contra él, y tras esto Rain se despide del prota diciéndole de que él definitivamente debe regresar. Días después vemos como el prota y su grupo continúan luchando contra varios monstruos, y en eso todos se dan cuenta de que están siendo vigilados por un jugador, pero el prota decide claramente ignorarlo. Sin embargo, el jugador revela su identidad como Sid, y ahí empieza a atacar a los chicos debido a que desea tener un duelo con todos, pero durante la pelea el prota se da cuenta de que el estilo de Sid es el de un jugador profesional, y en eso se nos revela de que es un profesional que se encuentra jugando en la escuela de Sid, así que el prota empieza a pelear contra él, y al ser una pelea entre profesionales las acciones por minuto empiezan a aumentar, lo cual ocasiona que los demás no puedan ver la pelea al ser tan rápidos, y tras unos minutos peleando el prota usa clon a modo de señuelo, y luego logra asestarle un golpe crítico a Sid en el cual consigue claramente derrotarlo, y después de esta pelea se nos revela de que el profesional es un sujeto conocido como Vacaria, el cual es el actual capitán de un equipo profesional llamado Tiny Herb, así que tras este enfrentamiento Vacaria se dirige a la sede de su equipo, y dentro de la división de enfrentamientos le entregan varias tarjetas a cada miembro, las cuales son cuentas secundarias del servidor 10. En eso Vacaria les ordena matar al prota dentro del juego, por lo que la división de entrenamiento de Tiny Herb decide entrar en el servidor 10. Tras unos minutos logran encontrarse con el prota en un escenario bastante desolado, así que todos intentan atacarlo, pero en eso el prota comienza a mostrar sus verdaderas habilidades, por lo que logra retenerlos a todos al mismo tiempo, y en eso Shen empieza a ver el duelo, lo cual ocasiona que ella piense que el prota está jugando contra principiantes nada más, pero el prota decide ignorarla y seguir luchando contra la división por su propia cuenta, y ahí todos se percatan de lo bueno que es realmente el prota, pero en eso Vacaria entra en escena y ahí él empieza a referirse al prota como el boss más grande en la historia de Glory, revelándole que Jun es en realidad el jugador verdaderamente legendario, así que Vacaria les ordena a la división entrenar con el personaje Jun, por lo que la división empieza a pasar los siguientes días intentando matar al prota, y el prota decide aceptar cada uno de sus desafíos con gusto, y tras varios días peleando el prota le pide a Vacaria de que claramente se una a la pelea, así que este acepta, y en eso todo el grupo de Tiny Herb empieza a atacar al prota, así que el prota comienza a evadir a todos los ataques y tras unos segundos luchando este desaparece, lo cual ocasiona que todos claramente se sorprendan, pero después de unos segundos se dan cuenta de que él se ha desconectado del juego, así que todos se enojan con él, pero en eso aparece el personaje de Tang siendo controlado por el prota, y ahí este les propone ir a una arena para luchar apostando ítems raros, y luego el prota les dice que primero deberán vencer a Tang si desean luchar contra él, ya que el prota planea que ella gane más experiencia jugando contra profesionales, así que estos comienzan a hacer varios duelos, y durante las peleas el prota conoce a un chico conocido como Ash, el cual decide aconsejar diciéndole de que debería cambiar a una clase que se adapte mejor a él, y al escuchar esto Ash decide aceptar el consejo del prota, y por otro lado vemos como Tang se encuentra perdiendo todas sus partidas, pero en eso Vacaria se da cuenta de que ella está mejorando a pasos agigantados, por lo que él se empieza a interesar por ella, y luego vemos como el prota logra derrotar a todos muy fácilmente, por lo que este invita a Vacaria a luchar en un 1v1, así que Vacaria reta primero a Tang, y tras vencerla se reúne con el prota en la arena, y en eso ambos empiezan a luchar demostrando nuevamente que los dos están a un nivel muy alto, y durante la pelea el prota empieza a alterar la arena, lo cual ocasiona de que esta se llene de llamas, pero en eso Vacaria usa un hechizo de hielo con el cual logra defenderse del fuego, y luego estos continúan claramente luchando, y durante la pelea se nos revela que Vacaria siempre se ha contenido en las partidas profesionales, ya que él siempre ha cambiado su estilo para adaptarse a su equipo, pero en eso Vacaria empieza a usar su estilo personal contra
contra el prota, lo cual ocasiona que la batalla parezca bastante igualada, y tras unos minutos ambos usan su último ataque. En ese momento se nos revela de que el resultado del duelo es un empate, pero tras el duelo Vacaria se da cuenta de que el prota está cansado. Sin embargo, el prota comienza a negarlo, y tras esto el prota vuelve a su cuarto junto con Tang, quien le pregunta cómo es la liga profesional de Glory, ya que Vacaria la invitó a Tiny Herb, y al escuchar esto el prota le pregunta cuál fue su respuesta, a lo que Tang le responde diciéndole de que rechazó la oferta. Tras esto Tang le pregunta al prota si la liga es divertida, a lo que el prota le responde diciéndole de que se trata de un gran desafío, por lo que Tang se empieza a emocionar al escuchar esto, y tras esta conversación vemos como al día siguiente el prota y Tang vuelven a trabajar en Happy. En eso aparece un sujeto misterioso frente a ellos, por lo que Chen se pone seria al pensar de que se trata de un delincuente, así que decide encararlo, pero en eso el sujeto le revela ser Bao, por lo que este abraza al prota al darse cuenta de que él es Yum, y tras esto Bao comienza a pasar los días jugando con el prota y Tang en Happy, y por otro lado vemos como varios grupos del servidor se encuentran hablando acerca del prota, ya que él ha empezado a hacer mucho ruido y se ha llevado el récord de las mazmorras, por lo que la mayoría empieza a guardar un gran rencor hacia el prota, así que estos deciden hacer algo en su contra. Luego en un cambio de escena vemos como el prota, Bao y Tang están en un mercado, ya que estos planean comprar un nuevo equipamiento, pero en eso el prota le dice a Bao de que no deben comprar armas de alta categoría ya que claramente son muy raras, y eso equivale a que sean extremadamente caras, y tras comprar los tres se dirigen a una zona desolada para probar las nuevas armas, pero en eso Bao comienza a sentir una intención asesina cerca de ellos, así que él decide acercarse al asesino, y una vez cerca intenta emboscarlo usando una cortina de humo, y en eso empieza a pelear contra el asesino, sin embargo este logra repelerlo, y ahí el prota se da cuenta de que el asesino resulta ser el mismísimo Ash, el cual siguió el consejo del prota y ahora su clase es del espadachín fantasma, por lo que el prota se alegra de su regreso y comienza a hablar con su evolución, y tras esto le dice de que puede venir a practicar con él las veces que quiera, por lo que Ash claramente le agradece, y en ese momento el prota le revela a Bao de que no se había equivocado con la intención asesina, y ahí le revela que varios jugadores se encuentran sobre ellos, y en eso los jugadores intentan acabar con el prota y sus amigos, así que ellos empiezan a pelear contra cada uno de ellos, y en eso Ash usa una técnica contra Soul Sword, con el cual invoca un círculo que aumenta la fuerza de su compañero, por lo que Bao se vuelve mucho más fuerte y logra derrotar a varios enemigos por su propia cuenta, y luego el prota crea una habilidad similar a la de Ash, y ahí Bao y Tang comienzan a probar sus nuevas armas contra los jugadores. Después de unos minutos los chicos logran acabar con todos muy fácilmente, pero en eso aparece un nuevo jugador llamado Poplar intentando atacar al prota. Sin embargo, Bao logra detenerlo y comienza a luchar contra él, y durante la pelea Poplar consigue una apertura, pero en eso es detenido por el prota, quien logra derrotarlo con un golpe, pero en eso aparece un jugador llamado Changin, quien interrumpe la pelea y menciona de que él y Poplar pertenecen al mismo grupo, el cual a su vez pertenece al equipo de Blue Rain, y ahí este comienza a conversar con el prota, pero en eso aparece Poplar y reta al prota a un duelo, a lo que este acepta con gusto, y luego en un cambio de escena vemos como Changin entra a la sede de Blue Rain, en donde le dice a Rain de que desea conversar con el capitán del equipo, y en eso aparece un chico llamado Yu, revelándonos en ese momento de que él es el capitán de Blue Rain, y en eso Changin empieza a hablar del prota mientras le muestra un video a Yu, y tras esto le presenta un reporte de los récords que él ha conseguido junto a su equipo, y al ver esto Rain intenta irse de la habitación para que no sepan que él ayudó al prota, pero en eso es detenido por Yu, quien le pide que se quede, y en eso Yu empieza a demostrar lo inteligente y perspicaz que es, revelando en pocos segundos de que Jun es realmente el jugador legendario, por lo que Changin se empieza a asombrar de lo increíble que es su capitán, y tras esto Yu se da cuenta de que Rain ayudó al prota en una misión de la mazmorra, lo cual ocasiona que Rain se asuste mucho. Sin embargo, Yu le demuestra de que ya no está molesto con él, así que ambos empiezan a hablar de las habilidades actuales del prota, y por otro lado vemos como el prota asiste al duelo de 1v1 de Poplar, pero en eso se nos revela de que este se encuentra usando la cuenta de Shen, ya que este planea demostrar su habilidad en una clase en específico, y tras unos minutos se logra derrotarlo muy fácilmente usando un combo eficaz, y horas después el prota se reúne con Tang y Shen, quienes se encuentran leyendo un artículo. Ahí el prota se da cuenta que el artículo se trata de ellos,
ellos, por lo que la fama de su personaje ha crecido aún más, y tras esto el prota vuelve a conectarse a Glory y en eso recibe un mensaje de Rain, el cual le dice de que él ha sido expuesto por su capitán, pero en eso el prota empieza a hablar mal de Yu sin saber que él se encuentra al lado de Rain, por lo que Rain le hace saber esto de inmediato. Sin embargo, el prota continúa molestándolo, y en eso Yu reta al prota a una pelea 1 versus 1, a lo que el prota acepta sin problemas, por lo que ambos se reúnen en un estadio. Ahí los dos comienzan a pelear usando sus mejores habilidades, por lo que Yu le demuestra al prota sus hechizos como brujo, con los cuales logra ponerlo en aprietos, y tras varios minutos vemos como la batalla parece estar bastante igualada, pero en eso el prota logra obtener la ventaja nuevamente y consigue finalizar el duelo, y después de esta batalla Yu comienza a analizar el estilo del personaje del prota, y ahí le dice que tras un tiempo su personaje no tendrá mucho valor, a lo que el prota responde diciéndole de que ya lo sabía, y tras esto se retira, y ahí Yu le pide a Rain de que analice la batalla antes de irse de la habitación, a lo que Rain acepta. En eso se da cuenta de lo bueno que es el prota, así que este decide retarlo a un duelo, pero el prota lo rechaza debido a que se encuentra ocupado. En eso vemos como Muchen aparece en Happy frente al prota, por lo que este le cede un asiento al lado de él, y ahí el prota entra automáticamente al servidor 10, pero una vez dentro del mercado se da cuenta de que unos sujetos intentan matarlo, por lo que él empieza a huir de ellos, y en eso Muchen le dice al prota a todos los miembros de su equipo que están siendo atacados, y ahí vemos como un mago llamado Light se encuentra buscando a Bao, pero este cae por accidente dentro de un pozo, y una vez dentro aparece Bao frente a él para intentar matarlo, pero en eso Light le revela de que él solo desea ayudarlo, por lo que este le envía una solicitud de amistad. Al ver esto, Bao acepta enseguida y luego vuelve a salir del pozo para ser perseguido por los jugadores que en verdad necesitan matarlo, pero en eso Light comienza a guiar a Bao para que tome el camino adecuado, y tras esto ambos logran despistar a sus enemigos nuevamente, y en eso Bao recibe una llamada del prota quien le pide que se reúna en el bosque Wisdom, a lo que Bao acepta y luego invita a Light. Al escuchar esto, Light acepta y comienza a guiarlo hacia el bosque, y por otro lado vemos como el prota ya se encuentra en el bosque Wisdom, pero durante el camino comienza a recibir varios mensajes de Rain, quien le pide tener un duelo 1 versus 1, por lo que el prota se pone nervioso al ver tantos mensajes, pero en eso decide aceptar un duelo invitándolo al bosque Wisdom, a lo que claramente Rain acepta, y una vez ahí se une con el prota, pero en eso se da cuenta de que está siendo perseguido por cientos de jugadores, y ahí el prota le dice que está siendo perseguido debido a su récord en las mazmorras, lo cual ocasiona que Rain empiece a burlarse de él, pero en eso Rain se da cuenta de que los jugadores enemigos lo empiezan a ignorar, ya que no lo consideran una amenaza, por lo que Rain se enoja con ellos y decide luchar, así que empieza a hacer una alianza temporal con el prota, y ahí comienza una pelea contra los jugadores, en el cual logra robarle una espada de mejor calidad a un guerrero enemigo, y luego se reúne con el prota nuevamente, quien le entrega una poción de maná para que pueda aguantar durante toda la batalla, y tras esto los dos se dirigen al alto de un árbol, en donde notan de que están rodeados por varios enemigos que pertenecen a distintos grupos. Ahí estos deciden pelear contra ellos para ganar tiempo, pasando de ahí varios minutos, y en eso los enemigos se dan cuenta de que ahora están rodeados, ya que tras unos minutos aparecen Tang, Bao, Muchen, Ash y Light, quien empiezan a ayudar al prota y a Rain en la batalla, pero claramente en eso Light se pone nervioso y demuestra de que es bastante torpe para las peleas, por lo que golpea accidentalmente a Bao, el cual se enoja y le pide que se ponga serio, y luego vemos como la pelea entre el grupo del prota y los demás grupos continúa, pero en eso el prota comienza a recibir varios pedidos de los clientes de Happy, por lo que claramente empieza a alterarse un poquito, ya que debe terminar la pelea lo más rápido posible para atender a los clientes, así que el prota crea una estrategia para reunirse con todo su equipo, y ahí logra derrotar a todos los enemigos juntos, y después de esta pelea Rain reta nuevamente al prota, pero en eso Bao menciona de que acaba de aparecer un boss mundial en el Valle del Hilo, por lo que el prota rechaza de nuevo la oferta de Rain, y ahí todos deciden ponerse en marcha para cumplir una nueva misión, pero antes de eso el prota le empieza a preparar comida a Muchen, y mientras tanto se percata de que él se encuentra junto a ella y sus amigos, lo cual le hace considerar la idea de crear un equipo profesional desde cero. Luego al día siguiente nos trasladamos a la sede del equipo profesional Tyranny, en donde un chico empieza a hablar con el vicecapitán conocido como Rogue, y ahí le entrega un pendrive que contiene información acerca del prota, y al revisarla Rogue
decide mostrárselo al capitán llamado Aang, el cual comienza a ver la recopilación de videos del prota y su equipo, lo cual ocasiona que ambos se den cuenta de que el prota es el jugador legendario de Hoja de Otoño, así que ambos deciden encontrarse con él. Luego de un cambio de escena vemos como el prota se encuentra en el Valle del Hilo, ya que este planea pasar nuevamente una mazmorra con su equipo, pero en eso son emboscados por Rock y 2 jugadores más, por lo que el prota le dice a su equipo de que se retrasará un poco, y ahí le empieza a pelear contra los 2 jugadores enemigos, quienes se encuentran recibiendo instrucciones de Rock, ya que ahí se nos revela de que Rock es un increíble estratega, pero en eso el prota logra evadir todos sus ataques. Sin embargo, este recibe un ataque bastante sorpresa, y ahí se nos revela de que quien lo atacó fue Aang, el cual empieza a luchar contra el prota, y tras cruzar varios ataques han confirmado que el prota es el jugador legendario, por lo que este comienza a pelear usando su verdadera fuerza, y en eso nos trasladamos 9 años atrás, en donde se nos revela de que Aang era considerado el verdadero rival del prota en la escena profesional, ya que ambos poseían una tasa del 100% de victorias antes de que se conocieran, y ahí vemos cómo estos se enfrentaron en la primera liga antes de las finales, en donde el prota junto a su equipo logró derrotarlo a pesar de que ambos estaban en el mismo nivel, y tras este flashback el prota y Aang continúan su lucha en el Valle del Hilo, y en eso Aang le pregunta si volverá a la escena profesional, a lo que el prota responde diciéndole que sí, y tras esta respuesta ambos deciden dejar de pelear, y ahí el prota sale a tomar un poco de aire mientras contempla la lluvia, y meses después de este combate vemos como Chen ha ordenado nuevos informes, por lo que el prota decide probárselo y ahí se nos revela de que este creará claramente un nuevo equipo llamado Happy. En eso nos trasladamos unos meses atrás en donde vemos como los chicos se encuentran cumpliendo misiones juntos, y al finalizar el prota felicita a Ash por estar progresando poco a poco y volviéndose un mejor jugador, y tras esto vemos como Chen interrumpe la partida del prota para invitarlo a él y a Tang al 6º torneo de All Star este fin de semana, a lo que el prota y Tang aceptan enseguida, y después de unos días el grupo asiste al estadio del evento en donde el prota se reencuentra con su antiguo avatar Hoja de Otoño, lo cual ocasiona que el prota recuerde lo que logró con su anterior personaje, y cómo este fue expulsado de su ex equipo Excelendera, y tras esto se nos revela de que el primer día del evento All Star habrá una participación especial de 7 novatos prometedores, quienes subirán al escenario para retar a un duelo de 1v1 a un jugador profesional de Glory, por lo que ahí Shen le revela a Tang de que la Hoja de Otoño fue retado 7 veces durante un All Star, y este acabó lastimosamente con todos los novatos, y tras esto vemos como el primer novato del evento llamado Gao es invitado a pasar al escenario, quien revela ser el sucesor de Vacaria y el próximo capitán de Tiny Heart, y ahí Gao demuestra estar bastante nervioso al estar por primera vez en un evento tan grande, pero tras unos segundos este decide retar a su mentor Vacaria, por lo que Vacaria decide ir al escenario para comenzar la primera pelea del evento All Star. Una vez allí vemos como Gao decide atacar primero de esta manera y comienza una pelea cuerpo a cuerpo, la cual pasa a ser una batalla aérea debido a que Gao y Vacaria empiezan a usar sus habilidades como magos, y tras un rato Gao logra tener la ventaja de la pelea ocasionándole mucho daño a Vacaria. Sin embargo, algunos jugadores profesionales se dan cuenta de que Vacaria no ha usado todos sus puntos de habilidad en su avatar, ya que este planea hacer que Gao lo derrote y de esta manera gana la confianza necesaria para seguir avanzando como el futuro capitán de Tiny Herb, por lo que en ese momento Gao decide usar todo lo que ha aprendido de su mentor para acorralarlo, y tras esto Gao finaliza el combate tras combinar varias técnicas mágicas con el cual elimina a Vacaria, lo cual hace que todos queden muy asombrados, y en ese momento Vacaria alza el brazo de Gao para que este se dé cuenta de su talento para jugar Glory y para que cargue con el futuro del equipo, y después de este encuentro vemos como el segundo novato va a pasar al escenario de Ash, quien decide llamar a un profesional llamado Swan debido a que este posee el personaje más fuerte de su clase, por lo que en ese momento Ash ataca a Swan al empezar el combate. Sin embargo, Swan demuestra ser muy superior, ocasiona un contraataque que le causa muchísimo daño a Ash, y tras esto Swan empieza a atacar sin detenerse y derrotar a Ash rápidamente, lo cual ocasiona que Ash se retire del escenario completamente deprimido, pero una vez en el pasillo él se encuentra con el prota, quien se presenta como el jugador legendario y le da ánimos para que no se rinda y claramente no se deprima, así que al escuchar estas palabras Ash le agradece al prota, y tras esto el prota regresa con Shen y con Tang, en donde se da cuenta de que Tang está interesándose cada vez más en Glory, así que el prota se alegra al notar todo esto. Luego vemos como la tercera batalla de novatos finaliza y empieza el cuarto duelo,
duelo, en donde se nos revela que el próximo novato se trata del sucesor de Hoja de Otoño, Sun. Ahí este decide retar a Ahn, ya que él desea continuar con la rivalidad que había entre el prota y Ahn años atrás. Y una vez en el escenario vemos como Sun y Ahn se enfrentan con sus respectivos avatares, en donde Sun se da cuenta de lo fuerte que es Han, y por esa razón él se ve obligado a no bajar la guardia en ningún momento. Y allí vemos como la lucha entre ambos jugadores comienza a alargarse de más, ya que los dos están muy parejos, por lo que el prota le dice a Chen de que todo se decidirá con una técnica cuando ambos tengan muy poca vida, y tras un rato Ahn comienza a atacar sin parar, ya que la barra de vida de ambos se encuentra en estado crítico. Y por otro lado, Sun decide mantenerse esquivando todos los ataques de su enemigo mientras intenta mantener la calma, y luego este logra encontrar una apertura y utiliza una poderosa técnica llamada la ira del dragón, la cual ocasiona que todos piensen que Sun ya ha vencido a Ahn. Sin embargo, ahí se nos revela de que Ahn predijo los movimientos de su rival desde antes y logra esquivar la ira del dragón con facilidad para luego hacer un contraataque, con el cual finaliza el combate y se vuelve el vencedor del duelo. Y tras esto Ahn le dice a Sun de que claramente los demás novatos aún no están en su tiempo para cambiar la época actual de Glory, pero después de decir estas palabras este felicita a Sun debido a que claramente es un gran jugador. Y luego de unas horas vemos como el prota y la chica regresan al hotel después de haber terminado el primer día del evento All Star de Glory, por lo que ahí el prota comienza a ver la entrevista de los jugadores profesionales tras el evento, y tras esto decide jugar un rato al Glory, así que Tan decide acompañarlo debido a que ella le está comenzando a gustar cada vez más el Glory tras presenciar el torneo de novatos, por lo que ambos se quedan despiertos hasta el día siguiente y ocasionan que Chen se enoje con ellos. Tras esto los chicos asisten al segundo día del evento, en donde comienzan a observar varios shows de Glory, y luego Muchen es invitado al escenario para así participar en un juego junto a algunos espectadores en el público, por lo que en eso ella decide escoger a Chen y a Tan para que participen con ella en este duelo, así que el prota comienza a sentir alivio al ver que Muchen decidió no escogerlo a él, y tras esto se nos revela de que el duelo consiste en escalar con los avatares de Glory, y el equipo que llegue a la cima primero gana, por lo que en eso Shen y Tan usan personajes secundarios para comenzar con el duelo, en donde vemos como Muchen toma la delantera con gran facilidad para llegar a la cima muy rápidamente, y ahí Shen y Tan intentan seguirle el paso, pero en eso ellas son atacadas por su enemigo, lo cual ocasiona de que estas se vean obligadas a enfrentarlo antes de poder subir, por lo que ahí varios profesionales se interesan por Tan al presenciar su habilidad dentro de Glory, y tras derrotar a todos sus enemigos las chicas logran llegar a la cima junto con Muchen y ganar el juego. Y después de este juego Shen se dirige al baño y deja solas al prota con Tan, quien le dice de que ya se ha dado cuenta de que él es en realidad el legendario jugador de Hoja de Otoño, por lo que al escuchar esto el prota no lo niega y confirma las dudas de Tan, así que Tan se sorprende al ver de que el prota no se ha esforzado por ocultarlo, pero en eso la conversación es interrumpida cuando Shen regresa al baño. Ahí vemos como el evento All Star continúa y ahora varios jugadores profesionales deberán enfrentarse a personas del público, y en ese momento Tan es elegida nuevamente para esta vez enfrentarse a un jugador llamado Duming, por lo que ambos son traídos hasta el escenario para que de esa manera se enfrenten en un combate de Glory. Una vez allí vemos como la pelea entre Tan y Duming comienza, y en eso vemos como el jugador profesional tiene la ventaja de la pelea, pero cuando está a punto de ocasionar un golpe crítico Tan lo esquiva y logra contraatacarlo, lo cual ocasiona que todos queden asombrados al presenciar esto. Sin embargo, Tan no logra superar a Duming debido a que este tiene mucha más experiencia en combate que ella, cosa que hace que Tan pierda mucha vida durante la pelea, pero en ese momento Tan decide no rendirse e intenta crear un contraataque a corta distancia, y tras esto vemos como Tan empieza a tener la ventaja de la pelea al usar la velocidad de sus manos usando el teclado, lo cual logra causarle daño a Duming al haber buscado una nueva forma de atacarlo, por lo que ahí el prota se da cuenta de que ahora la victoria de Tan depende de si ella puede mantener la velocidad de sus dedos hasta poder acabar con su oponente, y tras unos minutos vemos como Duming comienza a hacerse más lento al cansarse, lo cual ocasiona que Tan pueda atacar aún más al punto de derrotarlo en este duelo, así que todos quedan asombrados al presenciar esto, pero en ese momento Duming decide enviarle una solicitud de revancha a Tan, quien acepta al presenciar la invitación, y allí vemos como Duming se niega a perder contra una novata y usa su habilidad para derrotarla. Tras hacerlo, Tan vuelve a enviarle otra solicitud al jugador profesional, por lo que en este momento ambos comienzan a tener varios duelos sin parar y ocasionan que todos se pregunten qué está ocurriendo.
huyendo, y en eso vemos como un miembro del personal le pide a Shen que vaya con Tang para detenerla, así que al escuchar esto el prota decide ser quien vaya por ella, y una vez allí le pide a Tang que se detenga porque ella ya ha perdido, ya que la tasa de victorias de Doming es muchísima más grande que la de ella debido a que claramente es profesional, por lo que el prota le dice a Tang que Glory no es fácil como parece, y luego decide tomar el puesto de Tang para jugar una partida contra Doming, antes de ser buscados por el personal del evento. En ese momento el prota comienza a esquivar con gran facilidad todos los ataques de Doming usando el personaje de Tang, y tras esto empieza a contraatacar y causarle daño a su oponente hasta que él activa una poderosa técnica que es muy difícil de usar, por lo que al presenciar esta habilidad todos se dan cuenta de que la persona que está jugando es el verdadero prota, el legendario jugador. Sin embargo, cuando el personal aparece ya el prota y Tang se habían retirado, y una vez de vuelta en el hotel vemos como Shen ya sabe que el prota es el legendario jugador, por lo que ella le pide una explicación antes de regresar al café, y una vez allí Shen le dice al prota de que ella ha decidido crear un equipo profesional de Glory llamado Happy, así que ella nombra al prota como el capitán del equipo. Y tras esto vemos como el prota entra a un servidor de Glory en donde comienza a reclutar a miembros para el gremio de Happy con la ayuda de los chicos, por lo que mucha gente comienza a interesarse en esta oferta debido a que el prota se ha vuelto muy popular con su avatar Jung. Y por otro lado muchos líderes del gremio del servidor se enteran de esta noticia, así que varios de estos deciden enviar espías a unirse al gremio del prota y arruinar un evento especial en donde deben enfrentar a un poderoso jefe. Y una vez dentro de la mazmorra del jefe el prota comienza a darles instrucciones a los nuevos miembros para luchar en equipo y así lastimar al enemigo. Luego el prota y los miembros del equipo Happy empiezan a luchar juntos para terminar con el jefe de la mazmorra, lo cual ocasiona que los nuevos miembros del gremio se den cuenta de que si esto continúa así, ellos no podrán hacer absolutamente nada, así que algunos miembros deciden atacar al jefe para quedarse con la recompensa, pero en eso el prota los elimina rápidamente del gremio, revelando en el proceso de que él ya sabía que todos los miembros nuevos son espías de otros gremios del servidor. Tras esto el prota y los chicos derrotan al jefe con gran facilidad y obtienen un bono de habilidad, por lo que después de unos días los líderes del gremio se enteran de que sus espías no sirvieron de nada y el prota se burló de ellos, lo cual hace que los jefes se enojen, pero en eso River decide hablar con todos ellos, y ahí se les revela todo de que el líder de Happy en realidad es el jugador legendario de Glory, por lo que en ese momento todos quedan asombrados al enterarse de esto, pero tras unos minutos estos deciden atacar al prota entre todos para evitar que él y su equipo sigan creciendo tan rápido, ya que podrían volverse una amenaza para el servidor. Sin embargo, ellos también se dan cuenta de que no pueden atacar al prota sin ningún motivo, así que los líderes deciden atacar a un jugador llamado Qian, el cual es conocido en el server por robar los kills de los demás, y hace poco se unió al gremio del prota debido a que es un gran admirador, por lo que varios gremios rodean a Qian a escondidas mientras esperan a que este se reúne con el prota y los demás miembros de Happy, pero tras esperar un rato y darse cuenta de que este se encuentra solo, el grupo de gremios decide emboscar a Qian, el cual se oculta en el mar en donde claramente es perseguido por sus enemigos. Una vez allí estos comienzan a ser arrastrados al fondo del agua por el prota y Mushen, quienes revelan haberles tendido una trampa a todos los del gremio con ayuda de Qian, así que en ese momento el prota y Mushen empiezan a eliminar a cada uno de sus enemigos con gran facilidad, lo cual ocasiona que el resto decida escapar a la orilla, pero una vez allí estos son emboscados por Bao y los demás chicos, quienes empiezan a eliminar a los enemigos restantes y ocasionan que estos tengan una gran victoria ante varios gremios, por lo que en este momento varias personas importantes en el mundo de Glory comienzan a enterarse del progreso del prota como jugador y también de su regreso y sus planes de regresar al circuito profesional. Tras esto vemos como el prota decide tomar la zona del lago como su territorio para emboscar a sus enemigos, por lo que los demás clanes comienzan a quedarse sin opciones para evitar que el equipo Happy continúe creciendo, ya que el prota tiene mucha más experiencia que la mayoría de los jugadores actuales, y en eso se nos revela de que el prota tendrá el nivel suficiente para entrar al dominio celestial y así forjar la base de recursos para que su equipo vuelva al circuito profesional, pero allí River le dice a los líderes de que ellos deben permitir que el prota llegue al dominio celestial, ya al tener un avatar sin clase cuyo límite es nivel 50, este deberá enfrentar
enfrentar retos más grandes y con más nivel que él. Y por otro lado vemos como el prota continúa aprovechándose de sus enemigos para así seguir creciendo y consiguiendo recursos importantes dentro del juego. Y a la vez este decide dejar su cuenta conectada para que los grandes gremios del servidor sientan presión, al creer que el prota sigue dentro del juego, ya que de esta manera se les será más fácil a los demás gremios subir de nivel. Por lo que tras varios días presionando al prota, ocasiona que los gremios enemigos se rindan ante él. Ahí estos se ven obligados a entregarle varios materiales raros al prota como pago. Y tras esto vemos cómo llega Año Nuevo y por este motivo Tang decide regresar a casa por vacaciones. Sin embargo, el prota decide hacer lo mismo y se queda en Happy junto a Shen para ayudarlo en la tienda. Tras unas horas, Shen se encuentra con un sujeto muy parecido al prota en la recepción de Happy. En ese momento este sujeto revela ser el hermano menor gemelo del prota llamado Kyu, el cual ha venido para llevar a su hermano a casa con sus padres. Pero en ese momento el prota aparece y le dice de que él no tiene intenciones de regresar ahora mismo, porque planea regresar al circuito deportivo de Glory, lo cual ocasiona que Kyu se enoje con él. Y ahí el prota menciona que sus padres saben que solo puede ser jugador profesional por unos cuantos años, y por esa razón él regresará a casa en algún momento. Sin embargo, Kyu sería capaz de no regresar, ya que su sueño al ser niño era escaparse de casa, por lo que en ese momento el prota le pide a Kyu que regrese a casa sin él para Año Nuevo. Sin embargo, Kyu decide quedarse una noche junto a su hermano y Chen para luego irse al día siguiente. Así que los tres tienen una cena especial en donde vemos como Kyu se embriaga al beber una sola copa de alcohol, lo cual ocasiona de que el prota se vea obligada a llevar a su hermano a la cama rápidamente, y luego Chen le ofrece beber solo una copa al prota para así mantener su salud como jugador profesional. Pero en ese momento él se emborracha al igual que su hermano, y luego al día siguiente vemos como Chen y Kyu comienzan a conversar acerca del prota. Sin embargo, estos son interrumpidos mucho cuando Muchen aparece para darle una sorpresa al prota, pero esta sorprende a Shen, quien se alegra de verla y le invita a pasar a la tienda. Allí Muchen intenta sorprender al prota, pero claramente esta lo confunde con su hermano, por lo que para la sorpresa de Muchen es arruinada 2 veces, y tras esto vemos como Kyu decide retirarse. Así que en eso el prota le pide que sea bueno en casa, y tras esta despedida vemos como el prota logra cumplir todos los requisitos para poder entrar al dominio celestial del servidor, en donde este se ve obligado a cumplir varias misiones básicas para poder seguir avanzando. Sin embargo, el prota logra cumplirlas todas con gran facilidad al tener muchísima experiencia jugando Glory, lo cual le permite derrotar a monstruos que tienen mucho más nivel que él sin problemas. Y tras unos días vemos como Tang regresa de sus vacaciones de Año Nuevo a Happy, en donde observa cómo el prota continúa haciendo los desafíos del dominio celestial mientras es observado por varias personas del local, por lo que al presenciar la habilidad del prota, Tang decide continuar entrenando para mejorar dentro del juego. Y tras esto un sujeto aparece en el local para retar al prota a un duelo en la arena del dominio celestial, y ahí el prota recuerda de que en esta arena pueden competir personas de todos los servidores de Glory, así que este decide tener varios duelos dentro de la arena con distintos jugadores que ocasionan que el prota obtenga muchas victorias y fama en el foro del juego, lo cual a su vez hace que cada vez vengan más personas a observar los duelos del prota al no creer lo fuerte que es. En eso vemos como el prota comienza a recibir muchísimas solicitudes de jugadores para retarlo. Sin embargo, este decide rechazarlas para entrar a una zona de farmeo del dominio celestial en donde se encuentra con Shen, quien aparece para acompañar al prota. En ese momento vemos como un gremio de ricos llamado Hanbenli Justice, liderado por un sujeto llamado Slash, aparece frente al prota y a Shen, y ahí Slash le pregunta al prota si él jugó antes a Glory ya que es muy bueno dentro del juego, a lo que el prota le responde revelándole de que él es el legendario jugador que tenía la hoja de otoño, lo cual ocasiona que todos los miembros del Heavenly Justice queden en shock tras escuchar estas palabras. Pero tras esto Slash le dice al prota de que claramente él está formando un equipo de profesionales y por esa razón le ofrece entrar a su grupo. Así que al escuchar esto Shen se altera, pero en eso el prota menciona de que él está en un equipo en el cual Shen es su jefa, lo cual hace que Slash decida retirarse no sin antes enviarle solicitud de amistad para mantenerse en contacto, ya que al notar la inseguridad de Shen, Slash cree que aún tiene posibilidades de reclutar al prota. Y por otro lado vemos como Shen comienza a sentirse mal por ser egoísta al no dejar que el prota siga creciendo, así que ella le dice al prota de que la oferta de Heavenly Justice se veía bastante buena, a lo que el prota responde diciendo de que no planea aceptarla debido a que él aún no los conoce, y aceptar
aceptar su propuesta ahora sería muy apresurado, por lo que Chen comienza a sentirse más aliviada y decide continuar con su meta de ayudar al prota y crear un nuevo equipo. Tras esto vemos como varios sujetos de Excelenera aparecen en la zona de farmeo para atacar al prota, por lo que el prota decide llevarlos a una zona con mayor ventaja junto a Chen, y una vez allí el prota comienza a jugar usando a su personaje, mientras usa el mouse de Chen para dirigir sus ataques con la mano izquierda, lo cual ocasiona que el prota logre acabar con los miembros de Excelenera, y que estos a su vez piensen que Muchen es quien estuvo ayudando al prota. Sin embargo, ellos notan cómo Muchen está dentro de la sede de Excelenera, y por esta razón se dan cuenta de que ella no es quien estaba ayudando al prota a eliminarlos, y tras esto el prota decide reunirse con Slash y su equipo, a quienes les hace una oferta para cooperar ya que él necesita aliados y continuar llamando la atención dentro del dominio celestial, por lo que Slash le dice de que claramente lo va a pensar, y tras esto Shen nota como varias personas están empezando a venir a Happy, al enterarse de que el prota se encuentra trabajando y jugando allí, así que el día siguiente el prota nota como su puesto de siempre se encuentra ocupado por un cliente. Ahí Chen le dice de que ella ha preparado una habitación especial para el prota y el futuro equipo competitivo de Glory. Luego el prota recibe un mensaje privado de Slash, y por esta razón decide reunirse con él junto a Chen. Ahí Slash le dice de que él ha decidido aceptar la propuesta del prota y decide invitarlo a su gremio del servidor, a lo que el prota acepta sin ningún problema. Tras esto Slash le dice de que él desea probar el nivel de sus miembros actuales teniendo un duelo contra el prota, por lo que en eso el prota se enfrenta a todos los miembros de Heavenly Justice y los derrota con mucha facilidad, lo cual ocasiona que Slash y los demás se depriman al no tener el nivel suficiente, pero en eso el prota les pide que no se sienta mal, ya que no es que ellos sean débiles sino de que él es muy fuerte. Tras esto vemos cómo se comienza a regar una falsa información de que dice que el prota se ha unido oficialmente a los Heavenly Justice, lo cual ocasiona que el prota sea invitado a un grupo conformado solo de jugadores profesionales de Glory, para que así pueda aclarar este asunto, por lo que en ese momento Rain comienza a molestar al prota enviando muchos mensajes dentro del grupo hasta que claramente le aparezca, y allí el prota aparece y menciona de que este solo se ha unido al gremio de Slash dentro del servidor pero no planea entrar en su equipo. Tras esto vemos como el prota comienza a burlarse de Rain, lo cual ocasiona que Rain se enoje y lo rete a un duelo, a lo que el prota acepta y ocasiona que todos los jugadores profesionales se asombren al escuchar su respuesta, por lo que en ese momento varios jugadores pro deciden entrar a la sala para presenciar este enfrentamiento. Sin embargo, el prota le revela que engañó a Rain para que este se enfrente a Slash en vez de él, ya que este considera de que esta es una muy buena oportunidad para que Slash y su grupo se hagan conocidos, por lo que Slash decide aceptar el reto y se enfrenta a Rain. Sin embargo, Rain logra derrotarlo con gran facilidad al ser un jugador con más experiencia, así que tras esto él reta al prota, quien decide aceptar el duelo y entrar en la arena por Slash. Ahí el prota comienza a atacar sin parar a Rain, mientras que su enemigo se centra en esquivar sus golpes con gran facilidad, por lo que el prota empieza a atacar a Rain a larga distancia disparando varias ráfagas. Tras esto él comienza a ocasionarle un poderoso combo a Rain, quien queda asombrado al no poder ser capaz de hacer absolutamente nada y recibir todos los ataques del prota, pero cuando el prota intenta finalizar la batalla usando una técnica llamada capa de sombra, Rain logra percibir sus movimientos y cancela el ataque rápidamente para contraatacar, lo cual le permite a Rain usar un largo combo con el prota con el cual le ocasiona un gran daño, pero en eso el prota decide usar su Myriad en forma de paraguas para crear una distracción con el cual logra hacerle un ataque sorpresa a Rain, así que en ese momento el prota logra ganar el duelo y ocasiona que Rain se enoje e intente retarlo a otra pelea. Sin embargo, varios jugadores profesionales revelan que ellos también están esperando luchar contra él, lo cual hace que el prota decida retirarse para no causar mayor escándalo, y luego el día siguiente Chen le dice al prota que se encuentra en la TV, por lo que ahí el prota se da cuenta de que su identidad ha sido revelada debido a los sucesos de la noche pasada, y en eso varios capitanes de equipos profesionales son entrevistados, y estos afirman de que Jun es realmente el legendario jugador de Glory retirado, lo cual ocasiona que más personas empiecen a creer en este rumor, pero tras un rato vemos como el Dash hace una rueda de prensa representando a Heavenly Justice, en donde decide negar que ellos han reclutado al prota como miembro de su equipo, y en donde también niega de cierta manera que el prota es el jugador legendario, y ahí el prota revela que él tenía planeado hacer esto con Heavenly Justice, para que de esta manera los demás gremios no se atrevan a atacarlo y así poder levelear tranquilamente todo su nivel, por lo que Chen se sorprende al enterarse
enterarse de esto. Y después de unos días vemos como Chen le revela al prota de que ella ha construido una nueva sala de entrenamiento dentro del local, para que de esta manera el prota y los futuros miembros del equipo puedan estar más cómodos. Tras esto el prota y Chen deciden ir a una zona de farmeo dentro del dominio celestial, en donde un gremio se encuentra luchando contra un jefe especial a escondidas, para así quedarse con la recompensa sin que otro grupo aparezca para robarles. En eso el prota le menciona a Chen de que él planea lootear, lo cual significa de que él no planea luchar, sino que solo espera recolectar los objetos que el jefe y los jugadores caídos suelten, ya que dentro del dominio celestial hay más probabilidades de perder objetos y experiencia y dinero al morir. Pero en eso el prota se ve obligado a salir de su escondite cuando aparecen otros gremios, y cuando el jefe sale volando hacia su dirección, allí este se presenta como el legendario jugador de Glory. Sin embargo, nadie decide creerle tras las declaraciones de Slash, y por esta razón el prota decide hacer que todos los gremios comiencen a pelearse entre ellos al eliminar a 2 líderes, por lo que al haber tantos jugadores eliminados el prota aprovecha la situación para empezar a recolectar los objetos que están en el suelo. Pero en ese momento vemos como un jugador experto en lootear llamado Deception aparece y comienza a recolectar todos los objetos, lo cual hace que el prota y Chen decidan seguirlo y así evitar que este se quede con todo. Así en eso el prota y Deception se enfrentan a un duelo 1v1, y durante la pelea el prota se da cuenta de que Deception no sabe quién es él a pesar de ser muy famoso, pero a pesar de esto el ninja es un jugador muy bueno, que es capaz de darle pelea al jugador legendario. En eso vemos como el prota y Deception se ven obligados a terminar la pelea, cuando uno de los gremios aparece para atacarlos al pensar de que ellos son compañeros, pero en ese momento Slash y los demás miembros de Heavenly Justice aparecen para ayudar al prota. Ahí vemos como Deception decide quedarse en el lugar junto a los chicos, por lo que ahí estos logran derrotar al gremio restante con mucha facilidad. Y por otro lado vemos como Sun se entera de que el prota se encuentra dentro del dominio celestial con su nuevo avatar, así que este decide entrar al servidor usando una cuenta secundaria junto a varios miembros de Excelenera para darle una lección, y así Sun aparece junto a sus compañeros para luchar contra el prota y los miembros de Heavenly Justice, en donde vemos como Sun demuestra ser superior y logra luchar contra varios enemigos a la vez. Así que tras esto él decide luchar contra el prota, el cual comienza a defenderse de sus ataques sin problema, por lo que en ese momento Sun activa una técnica que solo el prota podría usar con hoja de otoño, lo cual hace que los demás miembros de Excelenera le digan al prota que ahora que Sun es capaz de usar su técnica y superarla, él ya se ha quedado en el pasado. Sin embargo el prota demuestra de que a él no le interesa esto en lo absoluto, y en eso vemos como Deception intenta atacar por sorpresa a Sun, pero este detiene su ataque y luego lo envía a volar de un solo golpe, por lo que de esta manera él le revela al prota lo bueno que se ha vuelto en Glory. Pero en eso el prota comienza a provocarlo y ocasiona que este intente acabar con él muy rápidamente. Sin embargo el prota le dice a Sun de que Glory no es un juego de una sola persona, mientras que claramente la maga de Heavenly Justice lo captura con una trampa. Ahí los chicos comienzan a contraatacar luchando en equipo, pero tras unos minutos el prota decide ordenar la retirada al grupo, y ocasiona esto que Sun y sus compañeros lo sigan para que no escapen. Sin embargo el prota le revela que él planeó esto para que Sun se separara de los demás miembros de Excelenera, a quienes se embosca junto a Deception, Slash y los demás, por lo que en eso el prota y los chicos empiezan a eliminar a los miembros uno por uno hasta que solo Ao queda en pie, quien logra salvarse cuando Sun logra encontrarlos y decide enfrentar a sus enemigos por su propia cuenta. Pero en eso vemos como este comienza a tener la desventaja de la pelea, cuando el prota comienza a luchar en equipo con los chicos, lo cual hace que Ao recuerde los tiempos que pasó junto al prota cuando él se encontraba en Excelenera, y tras esto él le pide a Sun que se retire para después tener revancha, pero Sun se niega a hacerlo debido a que cree que aún puede ganar. Sin embargo el prota le demuestra que aún le falta mucho camino por recorrer en Glory, y decide eliminarlo automáticamente con un ataque especial, lo cual ocasiona que el prota y los chicos ganen la batalla contra Excelenera en el momento en el que Ao decide abandonar la zona. Y después de un enfrentamiento el prota empieza a recordar sus momentos dentro de Excelenera y de cómo él se volvió un tricampeón, y tras recordar esto se enfrenta a Sun y los demás, y el prota se da cuenta de que los tiempos de gloria de su antiguo equipo se han terminado, y después de esto se nos revela de que 3 grandes gremios están ofreciendo una recompensa real por matar al prota, por Deception y también los miembros del Heavenly Justice, ya que estos están siendo culpados por lootear dentro del dominio celestial y no jugar de manera honesta, lo cual ocasiona que esta noticia llegue a oídos de muchos jugadores, que a la vez Chen se enoje al enterarse también de esto.
Sin embargo, el prota se da cuenta de que él puede ganar dinero con estas recompensas usando cuentas secundarias, por lo que este se pone en contacto con Slash para hablarle de su plan para ganar dinero y dividirse las ganancias, pero en eso Slash decide ayudar al prota sin ganar nada a cambio, debido a que él no está interesado en ganar más dinero. Así que en eso el prota pone en marcha su plan y graba varios comprobantes para que los gremios se vean obligados a cumplir con su palabra pagándole. Ahí estos deciden retirar las recompensas de los chicos para evitar gastar más dinero, y después de este negocio el prota se dirige hacia el piso de abajo del local de Happy, en donde se entera de que Excelenera ha perdido un duelo dentro de la liga. Luego vemos cómo este equipo vuelve a perder en contra de otro equipo profesional, lo cual ocasiona la ira de los fans de Excelenera, quienes exigen de regreso del jugador legendario ya que el equipo está corriendo el riesgo de ser eliminado. Luego al día siguiente Chen le dice al prota que un conocido lo ha venido a visitar, y ahí se nos revela de que se trata del dueño de Excelenera, Tao, quien aparece para pedirle al prota que regrese al equipo como entrenador, a lo que el prota le responde diciéndole de que él no tiene planes de estar afuera del escenario principal de Glory. Al escuchar esto, Tao le dice de que él solo será entrenador hasta que se cumpla el año de retiro. Sin embargo, el prota aún así decide continuar rechazando la oferta de Tao, lo cual le dice al prota que la liga profesional de Glory ya no es como antes, ya que ahora no importa tanto el ganar sino el show y las estrellas que puedan atraer al público y más dinero. Pero ahí el prota le dice de que él no desea eso para su vida, ya que él solo desea la victoria, lo cual ocasiona que Tao se sorprenda al ver de que el prota desea traer el Glory del pasado de vuelta. Y ahí Tao le dice al prota de que él pudo haber tenido un final perfecto dentro del mundo competitivo, a lo que el prota responde diciéndole de que tener un final bueno o malo solo lo puede decir él mismo. Tras escuchar estas palabras, Tao decide retirarse, pero antes él observa una foto del prota junto con Shen y Tang, que ocasiona que él recuerde el primer equipo de Excelenera. Al recordar esto, Tao decide regresarle hoja de otoño al prota de nuevo por ser viejos amigos. Sin embargo, el prota decide elegir a cambio a Musheng para que haga un traspaso a su equipo, a lo que Tao acepta mientras recuerda los inicios de Excelenera junto al prota y los demás. Tras esto, el prota decide regresar al juego junto a Chen, pero una vez entra en el juego, el prota y Chen son emboscados por un grupo de cazarrecompensas que acaban con Chen rápidamente, por lo que en eso el prota decide enfrentarse al grupo hasta poder encontrar al líder de los enemigos, y tras pelear por un rato este logra encontrar al líder de los cazarrecompensa, el cual se presenta con un antiguo conocido de él llamado Wei, quien revela ser un veterano retirado que fue el primer capitán de Blue Rain y mentor del actual capitán y vicecapitán de este equipo. Ahí este le menciona al prota de que ha venido a cazarlo debido a que él cree que la recompensa aún sigue activa, por lo que el prota intenta explicarle de que ya no existe tal recompensa, pero aún así Wei decide ignorar esto, lo cual hace que el prota y Chen, quien acaba de revivir, decidan ocultarse de Wei y de sus compañeros. Y ahí el prota le dice a Shen de que es lo más probable de que Blue Rain no esté detrás de esta trampa, y Wei solo se encuentra allí porque claramente está aburrido y desea divertirse. En eso vemos como Wei descubre el escondite de los chicos y decide atacarlo usando su magia, así que el prota decide escapar y llamar la atención de Wei y sus seguidores, quienes empiezan a atacar sin parar al prota para así eliminarlo, y allí Wei crea una prisión mágica con el cual logra capturar al prota. Sin embargo, Ash aparece para salvarlo deteniendo el hechizo de Wei, por lo que ahí este revela de que él ha completado todos los requisitos para poder entrar al dominio celestial, y en eso Ash se enfrenta a Wei y permite que el prota pueda encargarse de los seguidores de su enemigo, y luego estos cambian de lugar para continuar con la pelea mientras reciben ayuda de Shen a larga distancia, lo cual le permite al prota y a los chicos tener la ventaja de la pelea hasta el punto de eliminar a todos los seguidores de Wei, quien decide esconderse de los chicos para no morir a manos de ellos. Sin embargo, el prota logra encontrarlo gracias a su experiencia, y en eso los tres comienzan a seguir a Wei para evitar que él escape de la zona, y en ese momento el prota usa el avatar de Shen, con quien logra causarle daño a Wei y evitar que este escape, y tras esto el prota le da el golpe final con el cual hace que el avatar de Wei suelte su arma personalizada, así que este le escribe al privado al prota exigiéndole que le regrese su arma, pero en eso el prota se da cuenta de que Wei aún no está conforme al estar retirado del mundo competitivo de Glory, ya que él en realidad no quería retirarse. En eso nos trasladamos al pasado de Wei, en donde vemos de que este es derrotado por quien es el actual capitán de Blue Rain llamado Wenzhou, en un campamento de entrenamiento para novatos, lo cual ocasionó que este perdiera su confianza para seguir dentro de un equipo profesional. Y de vuelta al presente, el prota le ofrece a Wei regresar de su retiro junto a él, para así obtener su revancha y poder ganar una liga profesional por primera vez, a lo que Wei acepta al
ser motivado y convencido por el prota, por lo que el prota decide enviarle la localización del café Happy para reunirse y preparar el regreso de ambos al circuito profesional, lo cual ocasiona que Chen se alegre de ver poco a poco el grupo que está tomando forma, pero en eso el prota le dice de que aún le queda el camino por recorrer y si desean ser campeones de la liga profesional aún tienen que esforzarse mucho, así que estos aún deben subir de nivel y conseguir equipamiento y seguir mejorando en las peleas, lo cual hace que Chen decida pedirle a Tang que deje de trabajar y se centre en seguir entrenando para así mejorar sus habilidades, a lo que Tang acepta sin ningún problema, y ahí Chen se alegra al pensar de que los miembros que tiene actualmente Happy y los que podrían unirse en un futuro, pero tras unas horas Chen comienza a verse desanimada ante los chicos, y ahí esta menciona de que estuvo en contacto con Slash y se enteró de que para entrar a la liga es necesario muchos requisitos que son casi imposibles de cumplir para ella. Sin embargo, el prota le dice de que esa es solo una manera de poder entrar a la liga, y luego este le revela de que la segunda manera de entrar a la liga profesional es por medio de un torneo llamado el Torneo de Resurrección, en donde también participan los dos equipos que queden de este último lugar a la final, y de esta temporada en el cual hay 20 equipos profesionales. En eso el prota menciona que normalmente los dos equipos profesionales son los que suelen quedarse con el cupo, pero aún así este planea ganar el torneo para que así Happy entre en el círculo profesional, por lo que ahí Chen se da cuenta de que los chicos deben esforzarse y de esta manera estar listos para este torneo. Tras esto vemos como el prota decide regresar al servidor 10 para poder encontrar materiales necesarios para mejorar su Myriad, así que este decide conseguir información con River, quien también le habla del estado actual del gremio de Happy dentro del servidor 10 en Glory, y tras el prota decide enfrentar a un jefe del servidor llamado Caballero de Topacio, junto a los miembros de su gremio, pero en eso él envía a Tang y a los demás hacia el otro sitio del servidor para desviar la atención de varios espías que se encuentran dentro del gremio de Happy, ya que así él no tendrá muchos problemas. Luego en el desierto vemos como el Caballero de Topacio aparece, y varios gremios intentan robarle el jefe al prota y su grupo. Sin embargo, estos no logran retener al jefe a diferencia del prota, el cual usa su experiencia y su habilidad como estratega para dirigir a su gremio de la mejor manera para luchar contra el Caballero de Topacio, lo cual ocasiona que el gremio Happy elimine al jefe y se quede con la recompensa, y ahí el prota decide crear un almacén especial para el gremio en donde guardará las recompensas más importantes para compartirlas con todos, por lo que el grupo se alegra al escuchar esta noticia, y tras esto el prota se reúne con Wei en una zona del dominio celestial para robar un jefe de los grandes gremios usando un gran plan. Después de conseguir al jefe, estos comienzan a negociar con los líderes del gremio para así conseguir materiales raros, lo cual le permite al prota conseguir los materiales que necesita para así mejorar su Myriad. Tras esto el prota decide conseguir una nueva cuenta como tanque principal para infiltrarse en un gremio, y después de crear a su caballero tanque el prota se reúne con uno de los gremios de Tyranny, quienes deciden aceptarlo para saber de qué está hecho, y tras esto se nos revela de que el prota ayudó al gremio de Tyranny a derrotar varios jefes difíciles con su habilidad como tanque, lo cual hace que sus acciones lleguen a los oídos del presidente del mismísimo gremio, lo cual llama al prota para que trabaje con el grupo principal derrotando y robando jefes. Tras esto vemos como el grupo se dirige a un cañón dentro del dominio celestial, en donde se encuentra un jefe llamado Espadachín Agudo, pero ahí los miembros del gremio Tyranny se dan cuenta de que otros gremios han venido por el jefe, y por este motivo el presidente le pide al prota que se encargue de robar al jefe mientras ellos lo cubren, a lo que el prota acepta y se lanza a atacar al Espadachín Agudo sin pensarlo dos veces, y ahí algunos clérigos del gremio comienzan a apoyarlo mientras que los demás enemigos saltan al campo de batalla, pero en ese momento aparece un ex profesional pistolero de Glory llamado Blossom, y este elimina a los clérigos que ayudaban al prota con gran facilidad, y tras esto él empieza a atacar al prota para así quedarse con el jefe, por lo que el prota se ve obligado a enfrentar a Blossom primero debido a que este posee mejores equipos que él, y puede ser muy pero muy peligroso. De esta manera vemos como el prota y Blossom demuestran sus grandes habilidades dentro de Glory que hace que todos queden muy asombrados. Sin embargo el prota se ve acorralado al tener menos nivel, y por esta razón él decide ser eliminado por Blossom cerca de un clérigo hombre, que tiene avatar de mujer y que pertenece a su gremio, lo cual hace que este clérigo llamado Cold reviva al prota rápidamente al verlo en tanto peligro, por lo que el prota regresa para volver a pelear contra Blossom, quien se da cuenta de que el prota en realidad es el jugador legendario, y ahí se entera de que este planea volver de su retiro, lo cual ocasiona que Blossom empiece a recordar su pasado, en donde este nunca pudo ganar un campeonato y siempre se quedaba cerca de hacerlo,
por lo que al no aguantar más Blossom decidió retirarse. Tras este flashback, el prota le dice a Blossom de que él aún no planea retirarse, y luego este le causa un gran daño con el cual ocasiona que Blossom quede rodeado entre varios miembros del gremio de Tyranny, quienes eliminan a Blossom unidos. Tras esto el prota comienza a trabajar en equipo con el gremio para acabar con los enemigos restantes, lo cual ocasiona que varios de estos sean eliminados y que los demás decidan claramente retirarse. Así que el prota logra completar la misión de quedarse con el jefe y que el presidente del gremio lo felicite por ser un gran jugador. Tras esto el prota se comunica por chat con Blossom para invitarlo de forma muy pacífica a ser parte de su nuevo equipo de Happy. Sin embargo, Blossom se niega diciéndole de que aunque volviera, no le quedaría mucho tiempo siendo un profesional. Luego este menciona de que entrar en un equipo nuevo como el del prota sería un desperdicio debido a que ellos no son iguales, ya que el prota sí ha ganado campeonatos antes mientras que él no, por lo que Chen comienza a sentir mucha lástima por no poder reclutar a un profesional como Blossom. Tras esta misión vemos como el prota se ha vuelto muy popular dentro del gremio de Tyranny, y por esta razón muchos jugadores le piden ayuda para cumplir varias misiones, lo cual ocasiona una gran discusión entre los miembros que se detiene cuando el presidente aparece personalmente para invitarlo a una nueva misión, en donde deberán derrotar a un jefe llamado Mago Modanke, que está posiblemente en un puente, pero una vez allí vemos como Blossom y otros gremios más aparecen para intentar quedarse con el jefe, y en eso el prota se da cuenta de que Blossom tiene la ventaja ya que él planeó todo para que nadie fuera capaz de subir al puente, y así quedarse con el Mago Modanke. Así que en ese momento el prota decide enfrentarlo de frente para así arruinar sus planes. Sin embargo, Blossom aleja al prota del rango de curación de sus clérigos, y luego les arroja explosivos para claramente eliminarlos, por lo que el prota se ve obligado a luchar en el puente contra Blossom sin poder recuperarse, lo cual ocasiona que este comience a estar en desventaja hasta el punto de ser eliminado. Sin embargo, el prota vuelve a la vida ya que Colt logró sobrevivir al ataque de Blossom y se acercó lo suficiente como para poder curarlo y revivirlo, por lo que en eso el prota usa su habilidad especial como caballero para atraer a Blossom, y de esta manera él se sacrifica para caer junto a su enemigo del puente, lo cual le permite a los miembros del gremio de Tyranny ir por el jefe. Y después de esta misión el prota le envía un mensaje al presidente del gremio diciéndole de que ha decidido dejar el grupo ya que él estará ocupado creando su equipo. Y por otro lado vemos como Blossom intenta terminar su pelea contra el prota, pero este le dice de que ya no hace falta, y ahí Blossom se da cuenta de que el prota se infiltró en Tyranny debido a que él estaba buscando un muy buen clérigo, siendo este el motivo por el cual este entró al grupo con un caballero tanque, y en eso el prota revela de que él ya encontró a un buen clérigo en este gremio, el cual resulta ser el mismísimo Colt. Así que Blossom se enoja al darse cuenta de que el prota lo estuvo utilizando como un experimento para poner a prueba las habilidades del clérigo, y tras esto el prota le pide a Chen que se encargue de reclutar a Colt ya que él no quiere causar problemas al ser rival de Tyranny, por lo que Chen se ve obligada a encontrarse a solas con Colt para intentar convencerlo a que se una a Happy. Pero durante la conversación Colt se entera de que quien está detrás de todo esto es el jugador legendario, y esto ocasiona de que él se interese mucho por la oferta. Así que Colt comienza a hacer muchas preguntas a Chen acerca de la propuesta y del equipo de Happy, lo cual ocasiona que Chen se vea obligado a dejar todo a manos del prota, quien se comunica con Colt por medio de la cuenta de Chen y lo convence de unirse al equipo para así tener los suficientes miembros para participar en el torneo de resurrección. Y tras esto el prota menciona por accidente de que si ellos logran entrar a la liga profesional, Mu Chen se unirá a su equipo, lo cual hace que Colt se sorprenda al escuchar esto y que él decida aceptar la invitación del prota. Y tras recibir esta noticia, Chen decide crear un grupo en donde invita a los miembros actuales de Happy. Después de unos días vemos como Bao aparece en Happy ya que Chen ha invitado a todos los miembros, y después de unos minutos Wei llega a la tienda, por lo que Chen lleva a los nuevos miembros del piso a la parte de arriba para que conozcan las instalaciones del sitio en donde entrenarán. Y tras esto el grupo se dirige a la sala de entrenamiento en donde se reúnen con los miembros faltantes de Happy dentro de Glory, quienes son Colt y Light. Así que en ese momento cada uno de ellos comienza a presentarse así para conocerse mejor, y luego el prota le pide a Wei que se enfrente a Bao, el cual pierde en poco tiempo ante el veterano, por lo que allí este comienza a darle varios consejos junto al prota, y tras esto el prota le pide a Tan que sea el siguiente en probar sus habilidades contra Wei, a lo que este acepta y demuestra resistir mucho más a Bao en el duelo contra su oponente, por lo que Wei se sorprende al presenciar el potencial de Tan. Tras esto el prota decide organizar una batalla en equipos para continuar con el entrenamiento
de Happy, en donde Wei se entera de que Light aún necesita más experiencia jugando, pero él, al ser un genio con las matemáticas, este podría aportar muchísimo al grupo. Y después de esto vemos como el prota usa varios mapas especiales de Glory para continuar con el entrenamiento del equipo, ya que de esta manera los chicos podrán mejorar cada vez más. Y ahí vemos como los meses comienzan a pasar y mientras tanto la liga profesional cada vez más cerca de su fin, en donde se nos revela de que Blue Rain se encuentra en primer lugar en la tabla, y por otro lado Excelenera ha caído al penúltimo puesto y por lo tanto será eliminado. Mientras tanto el equipo de Happy comienza a mejorar poco a poco con su grupo, que se está preparando para ser profesional, y después de unos días Chen recibe la noticia de ellos que ha pasado oficialmente la inscripción del torneo de resurrección y están preparados, así que todos se emocionan y se motivan al enterarse de todo esto. Ahí Chen decide invitar a todo el equipo a comer juntos para celebrar esta noticia, pero durante el camino Tang le dice al prota de que si ellos derrotan a Excelenera en el torneo de resurrección, este equipo podría desaparecer para siempre, a lo que el prota responde diciéndole de que si ellos deben enfrentarse a Excelenera, entonces él hará todo lo posible para ganar, ya que él quiere volver a ser un profesional, y claramente Excelenera le dio la espalda lastimosamente. Tras esto vemos como los chicos llegan al restaurante, pero una vez allí estos se encuentran con Tao y con el director de Excelenera, quienes deciden retirarse al ver que el prota se encuentra allí junto a su nuevo equipo, y en eso el prota decide comunicarse con Tao por medio de mensajes de texto, en donde comienza a provocarlo y ocasiona que el espíritu competitivo de Tao se encienda, así que en ese momento ambos prometen verse en el campo de batalla, que será en el torneo de resurrección, y así termina este donghua, dejándonos con la intriga de quién ganó este impresionante torneo. Y si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta que será Glory, y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Además, si quieres un saludo en uno de los videos o quieren recomendarme un anime para resumir en el próximo video, sígueme en Instagram, que estará en el link de la descripción y en el comentario fijado, ya que muy pronto estaré saludando a todos los que me sigan por ahí. Y sin más que decirles, Piña Colada se despide.